Vale. Buenas tardes, estamos grabando. Bienvenidos alumnos presenciales, bienvenidos alumnos en distancia, bienvenidos alumnos que nos van a escuchar cuando puedan. Bien, estamos hoy ya acercándonos al final, ¿verdad que sí? Bien, Anabel, me preguntaba si tendremos tiempo. Yo tengo un plan de acción tutorial en el que primero había indicado 2 sesiones para hacer prácticas de repaso y yo había pensado ahora dejar solamente una sesión. A ver, nos quedan 3 tutorías más la de hoy, ¿verdad? 4. 2 después de fiestas. Hoy, la de la semana que viene, que creo que será día 18. No, 20, sí, gracias, 20. Y luego ya 2 después de fiestas. Bien. Tenemos capítulo 5 que lo vamos a ventilar hoy, chicos, porque es muy fácil lectura. ¿Vale? Capítulo 5. Fácil lectura, os puedo leer solo, simplemente un comentario, tenemos un buen rato para comentar cosas. Nos queda el 7. Yo intentaría dar, en una sesión no basta el 7 porque es un poco más complejo, más denso, pero todo lo que podamos en el 7 y luego nos queda una hora completa para hacer problemas de exámenes anteriores, que yo traería exámenes anteriores que ya tengo corregidos, que yo me he currado los resultados, porque a ver, si vamos a la plantilla, todos podemos saber cuál es el resultado, el acertado, pero a veces es saber cómo se ha sacado, ¿no? Yo lo que traeré, yo tengo exámenes anteriores, que lo que hago es que me hago yo el problema y entonces los plantearé aquí. Ya haremos eso. Hola, buenas tardes. Pues, por ejemplo, tengo algunos de cuadros de Punnett, tengo de genética de poblaciones o de eficacia biológica. ¿El tema 2? Los cuadros de Punnett. Pues haremos cuadros de Punnett. Pero otras personas querrán a lo mejor genética de población, haremos de todo. Si queréis, yo creo que una sesión para hoy, los 5, si no lo acabamos no pasa nada, es un libro que es un capítulo, quiero decir que es de biología, pero es de más fácil lectura tal vez. Y el 7, pues si podemos hacerlo en una sesión y media, tendríamos media y una más para hacer problemas. ¿Os parece? ¿Qué más? Quiero decir ahora que estamos grabando, que lo he dicho antes también, pero que el día que hicimos la práctica del café, yo encontré este tapón encima de la mesa. No, mentira, no en mi mesa, en otra mesita, en una mesa de por ahí en medio, encontré este tapón. Es un tapón de termo. Entonces lo puse en mi bolsa. Y yo ayer, ordenando documentos y cosas, me acordé y lo vi. Rosy, un beso muy fuerte si nos escuchas. Rosy está de viaje. Con lo cual, si nos escuchas, te guardo el tapón del termo. Bueno, otra cuestión. Anabel, lo que me escribiste, ¿tú viste lo que te contesté, verdad? ¿Qué chico es? Es él, no te preocupes. Envíame él, pero ya, no esperes más, porque yo me lo añadiré a mi lista. ¿Pero no lo tenías hecho en su época, que me olvidé de él? Ah, vale, de acuerdo, yo quería crear el cuestionario del Big Five. Digo, ya lo hiciste en su momento, vale. El cuestionario online, venga, vamos a hablar con propiedad. El cuestionario Big Five es uno que se hizo en su momento. El cuestionario online se hace entre días 6 y 15 para la APP1. Muy bien, este ya lo has hecho. Como yo me imprimo la lista de alumnos que forman parte de cada grupo de trabajo, son los únicos que tienen derecho a hacer el cuestionario online. Y además esto es una directriz del equipo docente, porque si algún avispado no hace el trabajo, pero luego quiere hacer el cuestionario, no vale, tiene que hacer el trabajo completo. Por eso, si tú me envías el Big Five, pues yo te añado al listado, ¿sabes? Y ya está. De todas formas, en la página del cuestionario hay una opción que puedes mandar Big Five. Es que tienes que colgarlo, no es que puedas, es que debes. Ah, debes. Es que debes. Lo he colgado, pero aparte se lo mandaré por correo. Sí, porque ahí lo tienen que colgar todos. Y cualquiera podía hacerlo después cuando quisieran. Bueno, yo se lo mandaré a su correo. Sí.
Yo no tengo que hacer nada con él, ya no lo envío a Madrid porque eso ya no importa, pero sí que lo voy a guardar por si alguna, yo qué sé, sí. Y así ya estamos, lo tenemos todo correcto. Perfecto. Sí, va bien. Va bien. Tenemos hasta el 16, yo hasta el 16, 15 o 16, 15, ¿verdad? Vale, pero yo hasta el 16 no puedo empezar a corregir, porque el otro día en el foro de coordinación tutorial, claro, cada año hay tutores nuevos. Y había un tutor que decía, es que no puedo corregir, es que no le va a permitir el programa corregir. Hasta que no acaben los alumnos de los cuestionarios al 15 hasta el 16, no puedes tú ponerte a corregir. Y hay cosas muy simples que es que de cajón. Pero bueno, siempre hay y algunos que no saben ni cómo ni por dónde entrar para corregir, ¿eh? Porque se entra por calificaciones. Nosotros para corregir, o si alguien quiere saber, por ejemplo, Rosy el otro día me decía, no, me parecía que me fallaba el programa, no sé si le ha llegado mi cuestionario online, si bien queda allí en un programa, pero yo accedo a ese programa. Claro, yo todavía no puedo corregirlo, pero sí puedo ver si ha llegado, si está en el listado, ¿sabes? Y ahí sí que lo comprobé y estaba. Incluso me aparece las veces que lo habéis intentado. Y si la última vez me lo habéis dejado en blanco, que es lo que dije, cuidado, porque antiguamente el programa era una M mayúscula, y si entrabas y salías, te quedaba un cuestionario en blanco. Y luego no podías corregir el anterior, no te lo permitía el programa. Porque si ahora ocurre esto, yo lo que hago es borrar el último intento que no sirve para nada, que está en blanco. Y me quedo con el bueno, porque puedo verlos todos, los intentos. Pero antes no, tenías que escribir, generar un incidente. Bien, todo era tan complicado, horas y horas. Hola, buenas tardes. Bien, creo que hemos hablado de pequeñas cosas que nos ayudan a concretar. Vamos al capítulo 5 ya. La etología del comportamiento. Tiene más que ver con comportamiento animal, lógicamente, que con comportamiento humano en este caso, en general. ¿Por qué? Porque hablamos de instintos, en gran parte. Aunque los humanos también tenemos instintos, también. Pero en un tiempo, ya sabéis, sobre todo en la época del conductismo, el instinto dejó de existir. Porque ¿cómo va a ser esto instintivo? Nada, lo científico, el estímulo, la respuesta. Y aquí tenemos la etología clásica y la psicología comparada. En la etología, que es el estudio del comportamiento animal, veis que tenemos un tipo de, sobre todo, el énfasis se hace en el estudio del instinto, mientras que en la psicología comparada el énfasis se hace en el aprendizaje. Esta es la gran diferencia. Patrones conductuales típicos de especie. Es lo que se define como, es una definición operativa del instinto. Dentro de la etología también tendríamos la endocrinología. ¿Por qué? Pues porque toda la parte de mecanismos neurológicos también se tiene que estudiar para comprender el comportamiento, la conducta. Luego veremos que esa conducta es viable porque hay unos mecanismos que le dan viabilidad. No solamente es el estímulo, sino que tiene que haber un sistema nervioso que reciba ese estímulo y lleve a cabo esa conducta, que le dé soporte a la conducta. Y en la neuroetología tendríamos la neurociencia, la parte neurológica. Es decir, hay un combinado de diferentes estudios o paradigmas o estudios que se unen para poder comprender ese comportamiento. Bueno, Konrad Lorenz, creo que lo veremos después más adelante, pero Konrad Lorenz fue el papá de los patos. Esa imagen clarísima que está él caminando con los patitos detrás, donde él fue el que acuñó la palabra impronta, o troquelado también se llama, pues porque estos animales siguen, su instinto es seguir aquello que se mueve en cuanto salen del huevo. Aquello que se mueve supuestamente es la madre, pero a veces era Konrad Lorenz. Y por eso yo le digo, es el papá de los patos. Tenemos también a John García en la página 119, dentro de un aprendizaje instintivo.
Los aprendizajes instintivos suelen aparecer en periodos críticos. Esos periodos críticos suelen ser nacimiento, lo más cercano al nacimiento, los primeros tiempos después del nacimiento. John García habla de aprendizaje biológicamente preparado. Y, por ejemplo, hizo investigaciones con la versión condicionada. Tiene que ver la versión condicionada con cosas que no son muy desagradables, que nos provocan por ejemplo, un cólico, un malestar físico, y que lo condicionamos a la ingestión de algún alimento, por ejemplo. Bien, Tinbergen y 4 preguntas. Un gran nombre de la etología clásica es Tinbergen. Y estas 4 preguntas las tenéis en la página 119. Y sí sería interesante que, leyendo la pregunta, pudierais poner al margen, al lado, cuál es el estudio, ¿no? O cuál es el área que estudia, que puede dar respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, cuáles son los mecanismos objetivos que explican la conducta, o sea, la causación. En este caso creo que serían las causas próximas. Y sería la psicología, la etología. ¿Cómo se desarrolla una conducta concreta en el individuo? La ontogenia, la formación. Tendríamos la neuroendocrinología y la psicobiología. ¿Cómo la conducta favorece la supervivencia y la reproducción de un individuo o la de sus descendientes? ¿Cómo favorece? ¿Qué función? En este caso tendríamos la sociobiología. Y además serían las causas últimas. Así como teníamos antes la causación, las causas próximas, aquí tendríamos causas últimas, y también daría explicación la psicología evolucionista. Y luego tenemos la 4ª pregunta. ¿Cuál es la historia filogenética? El porqué, la evolución, y sería el estudio de los restos fósiles. Puedo estar no del todo acertada, podéis encontrar a lo mejor explicaciones diferentes, pero sí es interesante que lo busquéis dentro de lo que es el texto. Cuando leáis veréis que en algún sitio dice, hablando de la causación, no sé qué, causas próximas. Veis aquí como las llamadas causas últimas de la conducta o su porqué. Función y evolución. La evolución porque la pregunta 4ª. Y de esa manera podéis ir encontrando relaciones. Dentro de esas causas próximas, causación, nos referimos a las pautas de acción fija como esa conducta estereotipada refleja, es decir, no es voluntaria, es que se hace incluso sin voluntad, está secuenciada, ordenada, es típica de cada especie puede tener unas u otras. Para que se ponga en marcha hay un estímulo que llaman estímulo desencadenador innato. Por ejemplo, el huevo, el pico del ave, el color de la panza. Hay estímulos que son desencadenadores. El hecho de que se despliegue una vez hace que sea más difícil provocarlo una segunda vez. Bueno, en cuanto a la inmediatez, pero sí que es repetitiva. Es autorregulada. Una vez que se inicia, yo más que autorregulada diría que es finalista. Finalista en el sentido de que una vez que se inicia, se finaliza, no se queda a medias. Es innata, es consumatoria, es decir, busca satisfacción, impulso, y tiene una base genética. Y luego podemos ver las gráficas de los siguientes dibujos. Tenemos, por ejemplo, el patrón de recuperación de un huevo. Fijaros que el huevo, cuanto más grande, más estímulo sin, ¿no? Cuando hablamos de estímulo desencadenador innato, también se le llama estímulo sin, ¿no? A ese estímulo que es superlativo. Pues fijaros el huevo gigante, que seguramente no es su huevo, bueno, es imposible que sea su huevo, es con el que más afán se trabaja, O en la figura 5.2, por el color del vientre. Veis que, por ejemplo, ese estímulo signo
sería el color naranja del vientre, porque tenemos un pajarito que es medio pájaro, le falta una pata, le falta la cabeza, le faltan las alas, pero tiene el color naranja en el vientre, mientras que el otro pájaro es completo y no le interesa para nada. O los peces de la figura A5.3, que todos tienen la barriguita roja, pues todos son estímulo signo. En cambio, y son ojitos. Sin embargo, le hemos puesto aquí un pez totalmente normal, pero no tiene la barriga roja. Anabel no tiene los colores, pues acércate a ella. Sí, pues al no tener porque el estímulo signo es el color en este caso. O el estímulo signo en B5.3 es la barriga hinchada. El que tiene la barriga hinchada es el estímulo signo. Bien, las causas próximas de la conducta, las causas próximas. Primera pregunta, causación, causas próximas. ¿Lo veis? Cuando os decía intentar dar respuesta a las preguntas. Por si os ponen una pregunta de examen que se llama de las preguntas de Tindenberg. ¿Por qué os digo esto? Porque yo recuerdo en una práctica de evaluación de esta asignatura, una de las preguntas era las preguntas de Tinbergen, unas cuantas de ellas. Bueno, y nos habla de análisis de los estímulos, en este caso, El estímulo desencadenador innato, o también denominado estímulo signo. No hace falta ir animal por animal, supongo que podemos saltarlo, ¿verdad? Porque vemos las gráficas y luego os dejo la forma del pico, que si el color del vientre, que si el huevo. Fijaros en la figura 5.4, por ejemplo, de la página 122. Pues, por ejemplo, en el primer caso es el punto rojo, en el segundo caso sería el contraste de colores, en C sería también el pico rojo, sería un estímulo signo porque el 100% de despliegue de la conducta, y en D, pues por ejemplo, el pico más fino, que es el más artificial en realidad, pero es el que acumula mayor cantidad de respuestas, con lo cual es el estímulo desencadenador innato o también denominado estímulo signo. Y para los niños pequeñajos, los bebés, por ejemplo, una máscara con un solo círculo, pues no es un estímulo adecuado, no es un estímulo signo. Pero si tiene dos ojitos, ya hace gracia. Dos ojitos. Bien, hablábamos de que tiene que haber un soporte, cuando hablábamos de neuroetología y neurociencias en general, tiene que haber una base que dé soporte a la puesta en marcha de la conducta, ¿no? Y es cuando hablamos de mecanismo desencadenador innato, MDI. MDI, que serían ese conjunto de estructuras orgánicas, conjuntos de mecanismos fisiológicos, habla de relativamente complejos, es decir, los circuitos neurales, pues el organismo y la neurología. Porque si no hubiese nada, no hay soporte. Y ahí entra la neuroetología, dando explicación a los circuitos neurales. Aquí realmente tenéis poco estudio, a lo mejor, de los circuitos neurales, pero en psicología fisiológica casi todos los temas tienen su parte teórica, pero luego neurología. Las vías, los mecanismos. Nos habla de la conducta sexual de la rata, porque la lordosis es la conducta sexual de la rata hembra, y es la postura que adopta la hembra cuando está en estro y responde a la estimulación del macho. Por ejemplo, tocarle los flancos por los laterales, pues la hembra tiene la conducta de lordosis, conducta propia de especie. Pauta de acción fija. Pauta de acción fija. Entonces tenemos EDI, estímulo desencadenador innato, MDI, mecanismo desencadenador innato, y PAF, pauta de acción fija. Uno es el estímulo, el otro son los mecanismos que dan base al comportamiento, que sustentan el comportamiento, como puede ser un organismo y un sistema neurológico, y PAF es la conducta en sí misma llevada a cabo. Seguimos adelante y veis eso que os comentaba de la figura 5.9, la estimulación de los flancos,
La estimulación táctil de los flancos de la rata, cuando está en esto, pues lleva a que la PAF, pauta de acción fija, es la conducta de lordosis. Si tenéis aquí la intervención del hipotálamo, del tálamo, del área preótica, es decir, tenéis un poco de neurología, para que no nos aburramos. Tenéis aquí el hipotálamo como estructura integradora de la conducta de la lordosis y como conducta de muchas conductas. Otra conducta que también modula la respuesta de lordosis es el área preótica, porque el área preótica y paraventricular, esas dos áreas que están en el hipotálamo, tienen alta relación con todo el mundo de las hormonas, ¿no? Con el sistema neuroendocrino. Resumen, página 124, los mecanismos nerviosos, ¿lo veis? Abajo del todo el último párrafo. ¿Estáis? 124. Los mecanismos nerviosos que regulan la respuesta de la lordosis y los factores sensoriales y hormonales que influyen sobre ella, eso constituiría el mecanismo desencadenante. Es decir, hay un soporte fisiológico, una estructura neurológica, una implicación neurológica y se pone en marcha para que se lleve a cabo la pauta de acción fija. ¿Qué habría debajo de la motivación y de las emociones? Tenemos en la figura 5.10 diferentes tipos de emociones representadas. Creo que es bastante fácil para la mayoría de personas identificar a lo mejor imágenes que nos pueden parecer como de enfado, de ira, de alegría, de tristeza, de susto, de sorpresa, ¿verdad? De emociones básicas. Esos estados internos de las emociones, en ellos hay mucho de visceralidad, ¿no? El sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, el sistema parasimpático, y también bastante de hormonas. Cuando estos cambios en el estado interno de un organismo son temporales y reversibles, constituirían la base biológica de las motivaciones. Motivación, aquello que nos pone el drive, lo que nos estimula. Y habla de hambre, sed, fatiga, sueño, termorregulación, daño físico, deseo sexual. Todo eso serían motivaciones biológicas. Claro, habría que distinguir entre cambios temporales irreversibles u otros cambios que pueden ser no reversibles, como puedan ser problemas genéticos, de desarrollo. Cuando habla de ontogenético sería de desarrollo o de aprendizaje. Tenemos las figuras de Papa Lorenz con todos sus patitos detrás. Bien, y ya nos quedamos claro, ¿no? Lo de EDI, que significa MDI y PAF. Seguimos. Ontogenia. Nurtura, natura. Nurtura, ambiente, natura, herencia. Y nos recuerda lo del imprinting, troquelado impronta, que es una explicación que dio Konrad Lorenz a ese seguimiento en las aves, a ciertas conductas que se llevan a cabo de forma siempre exactamente repetitivas, iguales. Vale, página 126, y nos habla de impronta filial. Cuando es en ese periodo crítico, los animales seguían a cualquier elemento que se moviera. Dos aspectos son esenciales en la impronta filial. A sería que tiene un tiempo limitado, especial para esa y sensible, que se denomina periodo crítico. Y B, que es irreversible. Una vez que está establecida esa impronta, ya no se cambia. Esa sería la impronta filial. Y luego tenemos otro concepto que sería la impronta sexual, que tiene que ver con qué tipo de individuos se van a aparear. Tratar de aparearse, ¿con qué tipo? Bueno, yo creo que podemos saltar un poco porque nos habla del troquelado sexual en las aves, en los loros, en los pinzones. Yo esto creo que puedo dejároslo.
A ver, vemos de nuevo la figura 5.12, el desarrollo masculino y femenino. Sí sabemos que en un principio del desarrollo de la ontogenia, sexualmente los fetos los embriones no son dimórficos, son bisexuales, son iguales, y que hasta que no comienza el gen RAI a producir o a estimular la producción de testosterona, no se diferencian. Luego, cuando comienzan a diferenciarse es porque la testosterona masculiniza ya ciertas áreas encefálicas y lo que no se masculiniza se feminiza directamente. Luego hay los circuitos internos de Wolf y Müller, que se van a convertir en sistemas, a ver si me acordaré yo ahora de, bueno, seminales o trompas de falopio para las chicas, y luego también los genitales externos también van a ir cambiando. Müller y Wolf son los genitales internos, por decirlo de alguna manera. Y luego ya, de alguna manera también, estas hormonas, en el caso femenino, serán el estradiol y la progesterona, y en caso masculino la testosterona. Los chicos también tienen hormonas femeninas y las chicas también tienen hormonas masculinas. Lo que pasa es que en diferentes cantidades. Y esas hormonas van a configurar de maneras diferentes los encéfalos. Además de que organizarán ciertas diferencias en ciertas estructuras, estarán más marcadas, y también los circuitos estarán programados de formas más amplios, incluso más reconocibles. Bien, la sociobiología y la psicología evolucionista, fijaros cómo comienza. Es evidente que las 4 preguntas de Tinbergen, volvemos a la primera página del capítulo, por eso cuando leáis el capítulo completo y en profundidad, intentad responder a las 4 preguntas, por si alguna de ellas fuera pregunta de examen. Dando respuesta a la tercera pregunta, ¿cuál es la relación entre la conducta y la adaptación? Nos dice aquí. Y si voy a la tercera, decía, ¿cómo la conducta favorece la supervivencia? Claro, porque aquí vamos a hablar de supervivencia. Porque cuando hablamos de adaptación y de actitud inclusiva, es como si hablásemos también de adaptación biológica. Es decir, la adaptación es adaptarse a un medio para reproducirse, y la actitud es que vamos a intentar reproducir nuestros genes, es decir, que nuestros genes no se extingan. La conducta es un factor esencial de la aptitud biológica, comportamiento, y el acervo, el conjunto de genes, el acervo conductual, ese conjunto de genes de cada especie, será un conjunto de genes que se han ido adaptando de esa especie y que ha sobrevivido. Porque si un tipo de especie no sobrevive, se extingue. Por tanto, cuando hablamos de adaptación y actitud, hablamos de supervivencia y de transmisión. Por tanto, la adaptación tiene 2 acepciones. La adaptación tiene 2 acepciones. Por uno sería el grado de actitud biológica inclusiva, el grado relativo de actitud biológica inclusiva, que tiene que ver con la descendencia y la supervivencia de esa descendencia. Y luego la adaptación de nuestros órganos sensoriales o de nuestros sistemas motores, la adaptación del organismo al medio. Pero fijaros que la adaptación de nuestro organismo al medio es una, pero cuando hablamos de actitud biológica, actitud inclusiva, estamos hablando de algo más. No solo de que ese organismo está adaptado al medio. Eso es de historia. Sería el número de descendientes vivos que pasan a la siguiente generación y a la siguiente, Bien, sociobiología. Claro, aquí tenemos el estudio sistemático de las bases biológicas, sociobiología. Y dentro de esa sociobiología o biología social tenemos el altruismo reproductivo. El altruismo, que tiene que ver con que vamos a ser súper generosos con nuestro congénere. Dice, no cabe pensar que en la naturaleza se dé la caridad reproductiva. Pero hay animales en los que se da.
Pero al final, dentro de la lectura biológica, la explicación es porque es más conveniente que los que produzcan sean siempre los mismos. ¿Y eso qué hace? Hace que haya mayor endogamia, porque se perpetúa el mismo ADN. Estoy en la página 129. Me parece súper interesante la página que dice el altruismo reproductivo basado en el parentesco. Claro, en el parentesco compartimos genes. Por eso, que una hermana ayude a otra hermana a criar a sus hijos es una actitud biológica, es un altruismo reproductivo. Permite lograr actitud biológica, ¿eh? Aunque el altruista en sí mismo no se reproduzca a sí mismo, pero de alguna manera está transmitiendo sus propios genes también. Los genes altruistas que pasen a la siguiente generación de otros familiares, es decir, que sigan. Actitud inclusiva. La actitud inclusiva se compone de dos tipos de actitud. La suma de la directa y la indirecta. La indirecta es el número de hijos que tengo, o que tienen, es decir, el número de descendientes. Y la indirecta, la que se consigue ayudando, por ejemplo, a mi hermana. Porque de alguna manera no transmito el 50% mío, pero ayudo a que el 50% de mi hermana, con la que comparto yo también un 50% de genes, sí que sea reproducido. Es también un nuevo tipo de selección denominado selección por parentesco. Ese apartado es interesante también. Bueno, todo es interesante, pero yo lo veo como preguntas de exámenes. Psicología evolucionista. Aquí nos habla de la teoría de la mente, de los módulos, del factor G. Estos son conceptos amplios de la psicología cognitiva, donde, a ver, el factor G sería el factor de inteligencia, que se puede valorar, factor G de Spearman. Antiguamente la inteligencia se valoraba con test de conocimiento. Hoy en día ya no se valora la inteligencia por test de conocimiento, sino por test de tipo más psicométricos, más de tipo relacional, la figura tal, la figura cual, dónde están las similitudes, analogías, diferencias. ¿Por qué? Porque si se valora la inteligencia solamente por test de tipo de conocimiento, los que han estudiado mucho serán más inteligentes y los que no han estudiado parecerán tontos. Y todos sabemos que hay gente que ha estudiado poco pero que es muy lista. ¿Es verdad o no? Muy bien. La teoría modular de la mente. La teoría de la mente tiene que ver con una capacidad que parece que es innata, pero que hay sujetos que no la tienen y otros que la tienen de forma deficitaria, que es esa capacidad para entender los estados emocionales de los demás o para intuir, digo intuir cuando parece que es muy fenomenológico la palabra intuición, muy poco científica, pero captar o percibir el estado de los demás. Esto me conviene, esto no, qué pensará el otro, qué dirá, no sé qué. La teoría de la mente. Por ejemplo, las personas que tienen autismo carecen de teoría de la mente. Yo tuve la suerte de asistir a unas conferencias hace años en un congreso en Madrid acerca del tema de tratamiento sobre el autismo y nuevos estudios de avances sobre el autismo. Eso hace años ya. Y había un catedrático de la Universidad de Cambridge, Simon Baron Cohen, tiene publicaciones hechas, y nos contó que él comenzó a estudiar la teoría de la mente a partir de que su hija pequeña, que tenía unos 3 añitos, le dijo: papá, vamos a tumbarnos en el sofá y haremos como que estamos dormidos. Y así mamá se creerá que estamos dormidos. Haremos como. O sea, hacer como es teoría de la mente. Si hacemos así, mamá creerá que dormimos. Pero las personas con autismo no hacen como si. No. ¿Sabes? Como si tú le dices, se me cae la cara de vergüenza, te buscas la cara. Es decir, son muy literales. Están haciendo una serie en televisión que tengo que recomendaros para que, si estáis interesados un poco en el mundo del autismo o del síndrome de Asperger, que es un autismo más leve,
donde el nivel de inteligencia es alto, pero hay las carencias emocionales del contacto ocular, de ahora nos reímos porque te cuento un chiste, o, bueno, hay dos series, hay la de Big Bang, que es un Asperger total, de Doctor, el Doctor. Vale, pues yo este no lo miro. El Big Bang pequeño no, pero hay uno que es médico y es Asperger. Es una pasada. Es un científico brutal, que además, pero es obsesivo, repetitivo, muy obsesivo. La verdad es que los guiones van muy asesorados, porque le han puesto todas las características de un síndrome de Asperger, donde la parte emocional es lo que le lleva de falla y él se da cuenta porque es inteligente, es capaz de estudiar mucho y además es muy, muy obsesivo, muy repetitivo, muy ritualista, coloca las cosas todas en un orden concreto, ¿sabes? Y luego si algo se cambia tiene que volver a recolocarse. Me encanta, no sé si podría ser una realidad. Yo conocí a un niño con Asperger que quería ser comandante de vuelo, de aviación, que quería pilotar aviones. Se sabía de memoria, yo que sé, hacía cálculos matemáticos increíbles, se sabía todas las tablas de los precios de helados de toda Mallorca. Se leía una tabla de precios y ya se la sabía. No sé, ahora no sé lo que habrá sido de él, porque no he seguido su historia. Pero el Asperger hay esos, dice aquí, autistas superdotados, ¿no? Es el síndrome de Asperger, porque los autistas con síndrome de autismo, el 75% tiene un tipo de retraso mental, algún grado de retraso mental. Los niños y niñas con autismo no son superdotados. Esto puede pasar, alguna película te lo presentan así, pero no es cierto. Bueno, todo eso os hablaba de la teoría de la mente, que os dejo para vuestra lectura. Y vamos a ver en la ecología del comportamiento, la ecología, lógicamente, el objetivo es la conducta de los organismos, animales, y de su maximización en su reproducción, es decir, su actitud inclusiva, y de qué manera esos rasgos se adaptan a ese medio. Vamos a seguir más adelante y tenemos dos tipos de estrategias conductuales y toma de decisiones. La optimización. Esa optimización sería obtener máximo beneficio con el mínimo coste. Eso es optimización. Y esas estrategias conductuales tendrían dos tipos de estrategias, la teoría de la optimización y la teoría de juegos. Dentro de la obtención individual de recursos naturales tendríamos la optimización y dentro de las estrategias animales, cuando compiten entre sí, teníamos la teoría de juegos. Es decir, cuando compiten entre sí, se aplicaría la teoría de juegos, cuando hay competición. Cuando no hay competición, sino que es la obtención individual del mejor rendimiento, es optimización. Eso para que podáis separar o entender, interpretar cuando se escribe por una o por otra. Cuando hay competencias, teoría de juegos. Bien, modelos de optimización, obtención individual de recursos naturales, máximo beneficio y mínimo coste. También os lo dejo para vuestra lectura. ¿Por qué? Porque tenéis teoría del forrajeo óptimo, que si la paloma, que si los estorninos, lógicamente, cuanto más lejos van a volar, más tendrán que venir cargaditos, porque con todo que les compensa, ¿no? Es la ganancia neta. Es decir, la estrategia es óptima cuando maximiza su utilidad y permite lograr mayor beneficio a un mínimo coste. Vale, lo siguiente también es en este área del forraje. La dieta del alce, página 134, también estaría dentro de las conductas, las estrategias de optimización. Y ahí tenemos obtención individual de recursos naturales. Cuando tiene que elegir entre el tipo de dieta entre sodio. Y vamos a fijarnos un poco más en la teoría de juegos y las estrategias evolutivamente estables, estrategias que compiten entre sí, en todo caso. Cuando hay competición sería aplicación de teoría de juegos. Cuando no depende solo de lo que uno haga, sino que también depende de lo que hagan los otros. Por lo tanto, hay interacciones, hay interacción social. Teoría de juegos
se dan, en la vida real se dan constantemente, ¿eh? Los individuos o colaboramos o competimos. ¿Y qué más? Tenemos el juego del conflicto de los halcones y las palomas, por ejemplo, como un ejemplo, un valor donde H es halcón, el halcón siempre tiene una conducta agresiva, y paloma, que tiene la conducta, pues lógicamente, mucho más pasiva. Si miramos la figura 5.17, costes y beneficios entre halcones y palomas, fijaros que halcón, HH, es conveniente que lo mires, Anabel, cámbiate de silla y así se... Ah, vale. En este caso sería HH, la mitad de las veces vence, la mitad de las veces pues sufre daño, coste. La C significaría que sufre un daño importante y la V significaría que vence. Por eso tenéis la tabla 5.2 que nos dice la estrategia HH, halcón, la mitad V, la mitad coste. La mitad vence, la mitad coste. Si vamos a PP, paloma, en la estrategia PP, paloma, ¿lo tenéis? ¿Vale? La paloma vence el 50%, pero nunca es herida. Son pequeñitas escarceos. No se agreden a matar como los halcones. Bien, espérate un momento. La paloma, la mitad de las veces, vence, ¿vale? Pero coste no sufre un daño importante. Vamos a 0. Me pedías 0 y la otra. Venga, vamos. 0 sería, estamos en la figura 5.17, ¿vale? Tenemos paloma-halcón. La estrategia paloma-halcón, ¿qué pasa? La paloma nunca vence, 0. 0V, podrías poner 0V, 0 vencido. Tampoco es herida, 0 coste, 0C. 0V, 0, porque se escapa, claro. Pero donde pone 0 sería 0V, 0C. Ni lucha ni vence, huye. Alas, ¿para qué os quiero? Esa sería la estrategia PH. Claro, es que el valor 0 hay que entender que es 0V, 0C. Y la estrategia halcón, paloma, HP, pone V. Siempre vence el halcón, claro. La paloma huye. ¿Cuál sería la estrategia mejor? Depende del valor de V y del valor de C. Una estrategia, os leo el párrafo inferior, una estrategia evolutivamente estable es aquella que, si es desplegada por todos o por la mayoría de los miembros de la población, no puede ser invadida por ninguna otra. Es la estrategia que se establece y que se mantiene. Y que casi toda la población la despliega. Es verdad que halcones y palomas es mejor que vivan por separado, en este caso. Porque el halcón, si lucha con la paloma, siempre ganará el halcón, o no ganará porque la paloma huye. No hay coste. El halcón vence, pero no hay coste. Halcones sin palomas, la estrategia halcón, la estrategia paloma. Fijaros, la estrategia halcón, si el vence, será mayor que el coste. Es decir, el halcón siempre será mayor y el coste será menor, porque el coste sería si la paloma quedase herida. Entonces, el coste es menor siempre que el valor del vencimiento. V es mayor que C. Y la estrategia paloma, en este caso, no sería evolutivamente estable. ¿Por qué? Porque siempre perdería si luchara. Se ha apagado, le voy a dar al botoncito. Vamos al dilema del prisionero. A ver, el dilema del prisionero es dos situaciones, dos prisioneros, dos sujetos que son, si os fijáis en las películas de policías y tal, siempre suelen entrevistar por separado y uno le dice, tu compañero ya ha confesado, esta es la estrategia, el dilema del prisionero. Si ambos confiesan, tendrán 5 años cada uno de prisión. Si ambos callan, tendrán 1 año de prisión los dos.
Pero si uno habla y el otro calla, uno sale, porque es la estrategia que hacen siempre en las películas de policíacas americanas. Tú haces un trato con fiscalía, tú hablas y todo el marrón se le va al otro. Y es esta, es la estrategia de cuando se junta uno que confiesa y uno que permanece callado. Y resulta que la figura D sí es evolutivamente estable. La figura D, o el grupo D, el D es confesar cuando el otro calla. Es evolutivamente estable. Significa que es el que se aplica y se ganan. O sea, el que piensa que va a funcionar mejor. Figura 518, os da ejemplos. Y al final dice, es decir, que D mayúscula, sí es evolutivamente estable. O sea, confesar y que el otro se coma el marrón. Porque si quieren optimizar su cuenta, o sea, si todos los dos confiesan, tendrían 5 años cada uno. Si los dos callan, 1 año cada uno. Pero ambos son egoístas, les habla aquí de egoístas racionales, y si uno habla y el otro calla, pues el que habla sale liberado. En el texto nos dice, la mejor solución, la que más favorece en promedio a la población, sería no confesar ninguno. Pero esa estrategia no es evolutivamente estable. Es como, por ejemplo, ahora habría temas sobre el cambio climático, que se han reunido las grandes naciones y tal, y restringir voluntaria e individualmente la explotación de un recurso común no es evolutivamente estable. Es decir, dejar de contaminar el espacio, dejar de utilizar petróleo, dejar de forma voluntaria, sería mejor que nadie contaminara, pero de forma voluntaria que un país potente deje de consumir no es estratégicamente estable, evolutivamente estable. Bien, luego pasaríamos, por ejemplo, a la reproducción, el apareamiento y el esfuerzo parental. Tiene el esfuerzo reproductivo, que es el emparejamiento y la procreación, puesto para reproducción. Historia vital sería el total de aptitud biológica, el conjunto de aptitud y de adaptación. Luego tenemos la selección sexual, que sería el apareamiento. Dentro de la selección sexual hay por qué en muchas ocasiones elegimos a nuestras parejas en base a nuestros progenitores. Los hombres, yo recuerdo un médico psiquiatra en un curso sobre neurología, hace muchos años que vino aquí, y dice, no se lo digáis a nadie, pero los hombres nos casamos con las mujeres que huelen como nuestras madres. Selección sexual. Y bueno, y en muchas ocasiones también las chicas eligen parejas que tienen algo de similitud, puede ser física o psicológica, con sus progenitores o con la figura masculina que le ha influido en su infancia, puede ser un abuelo o un tío que no tenía padre. Bien, sistemas de apareamiento, el apareamiento siempre para la supervivencia y la reproducción. Supervivencia y reproducción parece lo mismo, pero no es lo mismo. Supervivencia es intentar supervivir, adaptarnos para nuestra supervivencia. Pero la reproducción tiene que ver con la supervivencia de nuestros genes y de nuestros futuros descendientes. Por tanto, ya es después. ¿Por qué es mejor la reproducción sexual que la reproducción asexual, como podría haber ya hay de algunas plantas y organismos? Pues, por ejemplo, por el tema de las mutaciones, que esto se contempla en la teoría de reparación genética. En las mutaciones, si las mutaciones se producen al azar y son postadaptativas o preadaptativas, sí, porque aparecen antes de que puedan adaptarse, es decir, salen de forma azarosa, las especies asexuales, al reproducirse, las reproducirían siempre. Y las especies sexuales, al ir compaginando ADN de un progenitor y ADN de otro,
generan heterocigosis, híbridos. Entonces, la mutación puede ser no transmitida. Por tanto, hay más índice de supervivencia, de adaptación biológica, si la reproducción es sexual. Igual que la teoría de la reina roja, que sería otro tipo de teoría sobre la reproducción sexual, porque la capacidad inmunológica, virus, cuando es asexual, la reproducción se seguiría reproduciendo constantemente, mientras que si es sexual, de nuevo otra vez, pues podrá haber heterocigosis, es decir, habrá sujetos que no serían afectados por virus o por unas alteraciones genéticas que tenga uno de sus dos progenitores. Por tanto, también el sistema inmunológico puede sobrevivir o puede tener más éxito reproductivo. Después tener los sistemas de apareamiento, que ya los hemos visto, que serían la poliginia, la poliandría. Lo tenéis aquí. Y una cuestión, la ley de Bateman. Es muy machista, la ley de Bateman. ¿La habéis leído? Página 139. Página 139, ley de Bateman. Los machos pueden tener tantos descendientes como hembras puedan fecundar. O sea, todas, ¿para qué ser monógamo? Anda ya. Las hembras solo pueden tener tantos como puedan gestar, de uno en uno. Máximo 2, bueno. Esa es la ley de Bateman. Les gusta mucho, La ley de Bateman. Aunque en promedio los machos y las hembras tienen el mismo éxito reproductivo, la variabilidad entre los machos es mucho mayor que la que cabe esperar entre las hembras. Y también la forma de fecundación, dependiendo, lógicamente, por ejemplo, hay peces que los peces echan sus gametos en el agua, es diferente. Los mamíferos tienen otro tipo de, pues amamantan. Luego se explican la poliginia, la promiscuidad, la poliginia un macho con varias hembras, la promiscuidad también sería poliginandría, y luego tendría la poliandría, que es una hembra con varios machos. Se da muy pocas ocasiones una hembra con varios machos, y aquí pone el ejemplo de unas aves. Y luego la monogamia, que es una manera de maximizar la aptitud biológica. La monogamia genética aboliría o iría en contra de la ley de Bateman. Aunque dice aquí la monogamia genética es un mito, no existe la monogamia genética. Pero bueno, nos pone el ejemplo de el ratón de la pradera y el ratón de la montaña, que unos son promiscuos y los otros son monógamos, ciertas golondrinas. En los simios también hay muchas diferencias. ¿Qué más? Vamos a ver. Altruismo reproductivo, por ejemplo. Nos quedan 2 minutillos, nada. Dentro del altruismo reproductivo tenemos los himenópteros, abejas, avispas, hormigas, donde su aptitud biológica pasa por tener aptitud directa, amplía la aptitud biológica. Recordamos que tenía 2 conceptos, la aptitud directa y la aptitud indirecta. La aptitud directa es los descendientes directos, la aptitud indirecta la que se conseguía el éxito reproductivo apoyando, cuanto más puedas ayudar a producir, pero a un pariente tuyo. Pues dentro de abejas y hormigas se da mucho esa actitud indirecta. Aptitud indirecta, aptitud biológica inclusiva. La explicación que nos da dentro de los himenópteros es la haplodiploidía, es decir, que las hembras tienen son diploides, y los machos son haploides. Entonces las hembras pasan más información genética de los machos.
y colaborando con la reina, de esa manera siempre es la reina la que pasa es decir, de alguna manera se perpetúa el ADN de la reina, se perpetúa. Y siempre no hay, de luego lo que se consigue es una endogamia, no hay una homocigosis, ¿eh? Y yo creo que aquí podemos acabar, porque lo que os queda, bueno, luego el conflicto madre-hijo también es muy interesante, el conflicto prenatal madre-hijo. ¿Por qué? Porque la madre va a compartir el 50% con su hijo, pero el hijo comparte consigo mismo el 1%. Y esa es la diferencia, por eso el hijo va a ser egoísta. Se habla de comportamiento diferencial de genes, porque cada uno de nosotros comparte consigo mismo el 100% de su genética. Yo con mi hermana comparto el 50%, con un hijo el 50%, pero con una nieta comparto el 25%. Fijaros en el gráfico, por ejemplo, de la página 522. La página 522, no, la página 144, gráfica 522, donde por eso hablaba de un sujeto que dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por no menos que 2 hijos u 8 primos. 2 hijos porque serían el 50% y 50, sería un 1% de mi genética. 2 hijos, pero no ya ni por uno. Y 8 primos porque con cada primo comparto, fíjate, 0,125 genética. Y por 8 me da 1, porque conmigo yo comparto 100%, que es 1. Bien, quedamos aquí. Yo ahora tengo una tutoría de psicología fisiológica y entonces en el aula 9, no en el aula 7, yo he puesto un mensaje que tenía que confirmarlo y Ana, en la administrativa y secretaría, me ha dicho: como ya estaréis en el aula 9 para psicología fisiológica, que está aquí al lado, pues ya no salgáis. O sea que nos vemos en el aula de aquí, vecina, detrás de esa pared. ¿De acuerdo? Si veis a alguien por fuera, por favor, les avisáis. Y ya nos queda nada, ¿eh? Nos queda... No sé si tranquilizarme o ponerme nerviosa. Por eso, cuando hay gente que a veces que se matricula en diciembre, fijaros que no sé cuándo, que se matricula tarde. Esta asignatura no se puede uno matricular tarde, porque con todo lo que hemos trabajado, y tal como hemos llevado un ritmo, ¿verdad que sí? Demencial. El tema 2, yo lo encuentro fácil. Sí, pero no... Bueno, pues, a ver, nos queda ahora el tema 7, ¿vale? Tema 7 y repaso.